Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a The Open Door Ministry. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. Vamos a estar hablando del Salmo 51, un salmo que ha tenido varias interpretaciones acerca de la naturaleza y el concepto del pecado. Así que hoy vamos a estar estudiando un poco acerca de eso. Para hacerlo, hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro querido amigo y hermano Tulio Ismael Reyes Miranda. ¿Cómo estás, Tulio? Dios te bendiga. Bendiciones, Roberto. Igualmente, un abrazo para ti, un saludo y por supuesto, un abrazo fraterno para ti, bueno, y para todas las personas que en estos momentos puedan acompañarnos en esta programación, en esta grabación de este importante tema. Así es, Tulio. Y bueno, vamos a iniciar, pero antes de hacerlo, sencillamente vamos a tener una palabra de oración para que Dios pueda dirigir este estudio. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das. Cuídanos y guárdanos y te pedimos tu bendición y tu dirección para que este tema pueda tocarse según lo que dicen las Sagradas Escrituras y que pueda ser de bendición para todos quienes lo escuchan. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Antes de iniciar, queridos amigos, sencillamente quiero recordar que ya nosotros tenemos un video en este canal hablando acerca del concepto del pecado. Yo se los voy a dejar por acá, por si acaso quieren verlo, para que podamos tener un trasfondo más amplio. Sin embargo, y antes de hablar del Salmo 51 como tal, es necesario repasar algunos puntos bíblicos, por supuesto, acerca del concepto del pecado. Para eso, querido amigo Tulio, quiero que nos ayudes un poco y quiero que nos expliques qué es el pecado a la luz de la Biblia. Sí, podemos tomar algunas referencias, pero creo que el texto clásico y central para este tema, por supuesto, es la primera epístola del apóstol Juan, en el cual él expone de manera contundente de lo que significa el pecado. La primera, bueno, en realidad tenemos dos textos en Juan, pero el principal es el que la mayoría conoce, que es el capítulo 3, versículo 4 de esta primera epístola, que dice o que reza de la siguiente manera: todo aquel que hace pecado hace también la transgresión de la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, sabemos que el apóstol Juan escribe precisamente a una comunidad y por eso es importante entender el contexto de toda esta declaración. Esta declaración o esta sentencia tiene un contexto importante donde prácticamente la problemática que se está viviendo allí a los destinatarios del apóstol Juan es algo similar a lo que el autor de Hebreos también está planteando. Si me permiten citar el contexto de lo que se estaba viviendo en esta epístola para entender entonces algunos conceptos que vamos a adentrar, podemos tomar en cuenta, por ejemplo, lo que menciona el capítulo 1 de la misma epístola, capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, donde nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han palpado acerca del verbo de la vida, y la vida manifestóse, o sea, se manifestó, y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual era con el Padre, y manifestóse a nosotros lo que hemos visto y oído, os anunciamos a ustedes para que también ustedes comunión tengan con nosotros. Noten que la intención de escribir esta epístola de parte de Juan es que exista comunión con nosotros, es decir, entre los destinatarios, por supuesto, también con el apóstol Juan. Y dice luego, y asimismo nuestra comunión es con el Padre, ¿ok?, y con su Hijo Jesucristo. Es decir, la temática aquí principal es que hay una problemática, hay una situación, una problemática en la comunidad, y es el tema de la comunión entre los hermanos, ¿ok? Y por otro lado, la comunión con el Padre en relación a su Hijo Jesucristo. Por eso, a lo largo de toda la epístola, el apóstol Pablo va a ahondar al decir sobre los varios anticristos que han surgido por el mundo,
los cuales la característica principal es que estos niegan que Jesús es el Mesías. ¿Ok? Ese es el primer punto. Y por otro lado también está, por así decirlo, o el apóstol aquí está mencionando que este grupo o este sector que está negando la mesianidad de Jesús, por otro lado, dice, salieron de nosotros, pero para manifestar de que no todos son de nosotros. Ahora, por supuesto que esta controversia, esta agitación que se estaba viviendo en la comunidad a finales del siglo I, esto también conllevó a problemas interpersonales dentro de la comunidad, al punto tal que ya la comunión no existía. Así que el tema del pecado en Juan va a girar en esas dos directrices, entre el hecho de que muchos estaban negando la mesianidad de Jesús y hasta el punto de que algunos que reconocían su deidad, pero estaban negando su naturaleza humana. Por eso Juan va a decir de manera categórica que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el tal es el anticristo. Y también dice que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. El que tiene al Hijo, en este caso, tiene al Padre. Así que este es el pecado del cual entonces Juan va a tratar y va a definir en el capítulo 3, versículo 4, cuando dice que todo aquel que hace pecado, puntualmente en el contexto, se refiere a estos temas o estas problemáticas que se estaba viviendo en la comunidad. Por lo tanto, quien participa de este pecado, al mismo tiempo también, entonces comete transgresión, en este caso, de la ley. Ahora, si quieres, Roberto, comentar algo más al respecto de esta definición de pecado que ofrece Juan. No, sencillamente quería agregar algo interesante. Nosotros cuando estudiamos los términos en la Biblia, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, podemos encontrar varios términos que van relacionados con el pecado, pero nos encontramos con un detalle muy especial, y es que todos estos términos son dependientes del concepto que nosotros encontramos en ese verso que estás leyendo. Precisamente, entonces, de esta manera podemos asegurar que a pesar de que el pecado pueda describirse con diversas palabras que encontramos en el contexto tanto del idioma hebreo como en el idioma griego, todos vienen a ser dependientes del concepto bíblico de que el pecado es, ¿qué cosa? La transgresión de la ley. De esa manera, entonces, nosotros podemos formar el parámetro para definir el pecado, pero sobre todo para definir lo que no es. Es decir, cuando nosotros tratamos de definir el pecado más allá de la transgresión de la ley, corremos el peligro de irnos más allá de lo bíblico, de irnos más allá de la evidencia bíblica. Y bueno, eso es sencillamente para tomarlo en cuenta, porque es un punto muy importante a lo que tú estás mencionando. Ahora, Tulio, ¿quieres finalizar este punto o pasamos al siguiente? No, permíteme ampliar otro punto acá, y es el concepto específico de la terminología que utiliza el manuscrito cuando dice que el pecado es transgresión de la ley. En realidad, los términos que utiliza el autor, en este caso el apóstol, la palabra que se traduce como transgresión de la ley es la palabra específicamente anomía. Ese es el término específico. Y si ustedes hacen digamos, un estudio del origen etimológico de estas palabras, podemos percatarnos que la palabra nomos, que se traduce como ley, está precedido por un prefijo, privativo, donde denota una falta o un defecto o una privación de este. Es decir, que anomía o anomos es lo mismo como palabras similares como anarquía, es decir, la carencia de un gobierno, falta de gobierno, o la expresión, por ejemplo, acéfalo, es decir, no tiene cabeza, está sin cabeza. Entonces, la idea aquí es estar sin ley. Esa sería la idea. Quien hace el pecado es como que no tuviese ley, está sin ley. Ese es el concepto. El concepto con más precisión sería el concepto de ilegalidad. Está en desafuero de la ley. Ahora, en el contexto judío, había dos formas en que se puede estar en esa definición de estar sin ley. Una de ellas es que se puede estar sin ley por ignorancia, y eso Pablo, por ejemplo, trata en el tema de los gentiles, ¿no? Que los que bajo la Torá han pecado, pues por la Torá serán juzgados, y los que sin Torá, han pecado por la Torá, sin la Torá perecerán. Entonces, eso es el primer concepto, es decir, el no conocer la ley.
O sea, se puede hacer el pecado sin conocerla, ¿ok? Por otro lado, es que al conocerla puede carecer cuál es el objetivo o puede faltar la comprensión o el objetivo, la meta a la cual la ley apunta. En ese sentido, se puede estar fuera de la ley al desconocer o quizás conociendo voluntariamente, entonces no llevamos a cabo el objetivo o la meta, en este caso, de la ley. Eso más o menos pudiera dar unos matices del concepto de anomía. Sin embargo, Pablo, por ejemplo, nos explica cuál es el propósito, la meta, el blanco a la cual la ley apunta, y es precisamente Cristo, el Mesías. Como dice, el objetivo, la meta, el blanco a la que la Torá apunta, en este caso, es el Mesías. Y ya el mismo Juan recoge las palabras del maestro cuando dice: si ustedes creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca, en este caso, acerca de. Y es precisamente la temática que Juan está tratando, precisamente para aquellos grupos de hermanos que han apostatado al renunciar de su fe, en este caso, como Jesús el Mesías. Y el segundo punto es el contexto de que la práctica del mandamiento tiene como objetivo establecer la justicia. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 25 dice: y habrá justicia cuando cuides de hacer todo el mandamiento que el Señor tu Dios te encarga hoy. Es decir, el objetivo que persigue, en este caso, el mandamiento de la ley, es precisamente la justicia. Y es un tema interesante que el mismo Juan también trata. No, nadie os seduzca, dice Juan: todo aquel que hace justicia es justo y es nacido de él. Y toda injusticia es, en este caso, es pecado. Entonces ahí vemos cómo podemos engranar todos estos conceptos interesantes que el apóstol Juan nos está tratando. Y siempre tiene que ver con una determinada acción. El que hace el pecado o el hacedor del pecado, el que practica el pecado, el que hace justicia, siempre en términos de acciones concretas a realizar. Así que podemos ya ver y definir que en la terminología juanina el concepto de pecado tiene que ver con hacer. ¿Okay? Hacer el pecado, el que hace el pecado, en contraste, el que hace, en este caso, la justicia. Muy bien, Roberto. Correcto, sí. Bueno, para resumir el punto, muy interesante lo que estabas hablando. Entonces, al nosotros ver el pecado como una acción concreta que se realiza, tal como lo vemos en el concepto bíblico, podemos diferenciarlo muchas veces de, por lo menos, doctrinas, como es la del pecado original, que habla del pecado como una condición en lugar de como una acción. Y ya vamos a ir precisamente a ese punto, pero primero quiero preguntarte, Tulio, acerca de la naturaleza del pecado. ¿Qué nos comenta la Biblia? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la inspiración acerca del pecado y su naturaleza? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, mi amigo? Sí, para eso vamos entonces a ir a otro documento del Nuevo Testamento, como es la famosa epístola de Santiago, o conocida también como la epístola de Jacob, capítulo 1, en el versículo, vamos a ir al versículo 13 en adelante, donde allí el apóstol Santiago nos va a indicar cómo es que se desarrolla la naturaleza del pecado. Y de hecho, como es común de entre los judíos, como el pensamiento hebreo es muy concreto, no es tan abstracto como nosotros los occidentales estamos acostumbrados a razonar y a dialogar, el hebreo siempre ve las cosas, los temas abstractos de manera concreta. Y lo interesante es que va a utilizar Santiago la naturaleza del pecado ilustrándolo con el proceso de la gestación y el parto de un feto. Entonces, esto es interesante. Fíjense lo que menciona acá Santiago. Bienaventurado el varón que sobrelleva la tentación, porque después de ser tentado, recibirá la corona de vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Entonces, nadie al ser tentado diga que de Dios soy tentado.
que pues Dios no es tentado por males. ¿Ok? Ya aquí en este caso ya Santiago está estableciendo un postulado ya categórico. Es decir, Dios no puede ser tentado, no es tentado de males, ni tampoco Él tienta a nadie. Entonces, aquí descartamos la posibilidad de que es Dios de quien viene la tentación. La tentación no tiene un origen divino, es decir, el mal humano de la práctica del pecado no procede en este caso de Dios, porque Él no es tentado de males, ni Él, por supuesto, tienta en este caso a nadie. Entonces, ¿de dónde procede la tentación? Entonces, la tentación o el pecado no es un mal externo al ser humano, sino que es un problema más que todo interno. ¿Y de dónde procede este mal? Dice, cada cual, empero, es tentado por la propia concupiscencia que hay en él. Y este es arrastrado y cebado, y luego la concupiscencia concibiendo para el pecado, y el pecado consumado engendra, en este caso, engendra muerte. Aquí lo interesante es que Santiago está hablando de que el pecado tiene una raíz, tiene una génesis. Y de acuerdo al texto, esta génesis o este origen, esta raíz, se deriva de los deseos que hay en nosotros. Aquí el término griego es la palabra epitumía, ¿ok? Que tiene que ver más bien con deseos. Y lo interesante es que el prefijo epi, que significa alrededor, significa estos deseos que sobresaltan, deseos que sobresalen. Es decir, estos deseos que el hombre no puede controlar, no puede sujetar, y estos deseos arrastran, ¿ok? Noten la terminología de aquí de Santiago, estos deseos arrastran y al mismo tiempo seducen y atraen al hombre, que cuando este deseo captura al hombre, lo toma, entonces dice, allí se gesta, se produce en este caso, el pecado. Y para esto entonces permíteme citar algunos comentarios de la sierva del Señor que son muy pertinentes cuando trata este tema. Fíjense. Primero quiero hablar de Adán, ¿ok? Adán, el primer hombre, desde que sale de las manos del Creador. Note cómo ella define la naturaleza de Adán respecto a estos deseos. Ella menciona que el primer Adán posee deseos, pero note las connotaciones que ella da. Citando el libro Patriarcas y Profetas en la página 25, versión electrónica, dice ella acá, hablando de la naturaleza de Adán en su, si se quiere utilizar la terminología latina, en su naturaleza prelapsaria, antes de la caída, prelapsus, dice, su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios, dice ella. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Noten. Dice, sus afectos eran puros. Y noten lo que luego va a continuación a mencionar. Sus apetitos y pasiones, que las tenía, ¿ok? Las tenía. La diferencia es que, dice acá, estaban bajo el dominio de la razón. O sea, no se le puede denominar a estos apetitos y pasiones epitumía, es decir, no estaban desbordados estas pasiones, sino que estaban sujetas a una razón que comprendía, que estaba iluminada respecto a la voluntad del Padre. Estaba entendido respecto a la comprensión, como dice aquí, que su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Así que el primer Adán tenía apetitos, tenía deseos, solo que estas pasiones, estos deseos estaban sujetas, en este caso, a la razón y a la conciencia de Adán. Ahora, vamos a presentar a Adán en lo que ella comenta del Adán poslapsario, es decir, poslapsus, después de la caída. ¿De qué manera la acción del pecado afectó, en este caso, la naturaleza? Y este tema es importante esclarecer bien. Y note lo que la sierva del Señor aquí comenta. Citando el mismo libro, Patriarcas y Profetas, en la página 46, nos adelantamos. Dice allí, después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén.
suplicaron fervientemente a Dios que les permitiera permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo, dice acá. Confesaron que había perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Ella menciona. Entonces continúa ella diciendo, pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado. Ahora, ella va a explicar en qué sentido la naturaleza humana es depravada por el pecado. ¿En qué sentido? Aquí lo va a explicar. Que había disminuido su poder para resistir al mal. Sencillamente eso. O sea, el hombre al ceder a la tentación, al sofisma del enemigo, entonces la naturaleza humana queda debilitada frente a la tentación. Es decir, cada vez tiene menos fuerza, si se quiere decir. Y luego dice, y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora en su estado de consciente culpabilidad, tendrían menos fuerza para mantener su integridad. En ese sentido, se habla de la depravación, es decir, que la naturaleza humana pierde poder para mantener en sujeción estos apetitos y pasiones. Ahora bien, quiero comentar algo más que ella también menciona en el libro Mensaje para los Jóvenes, página 65, donde ella dice, ningún hombre puede ser obligado a pecar. Esto es interesante. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente debe ser ganado su propio consentimiento, es decir, la voluntad debe consentir en el acto. El alma debe proponerse el acto pecaminoso antes, ahora note la terminología que ella usa, antes que la pasión pueda dominar a la razón o la iniquidad triunfar sobre la conciencia. Ahí está el pecado. Cuando los deseos y pasiones que nos fueron dotados por el Creador, pero cuando estos deseos y pasiones dominan, priman sobre la razón y sobre la conciencia. Allí es donde se da o se gesta como una mórula, como utilizando la terminología que utilizan los ginecólogos, cuando los gametos femeninos y masculinos se unen, se produce la mórula, de mórula pasa a cigoto, se instala allí en el útero de la madre y allí entonces comienza a gestarse el feto. Allí se da la concepción. Eso es el pecado. Y finalmente, cuando el feto está completado, está maduro, entonces pare y da luz, en este caso, la muerte. Entonces, de esta manera, tanto la escritura como el espíritu de profecía nos brindan de qué manera es la naturaleza de pecado. Y termino con esto para darte palabra a ti, Roberto. Citando un texto de la literatura apócrifa, si se quiere decir, no inspirada, digamos, para Occidente, pero es parte de la literatura de la tradición judía, se llama el Apocalipsis de Moisés, una literatura que pertenece al periodo del Segundo Templo, donde comentando sobre la tentación de nuestros primeros padres, dice allí, en el versículo 19, dice, capítulo 1, 19, dice, él puso el veneno de su mal, hablando de la serpiente puso el veneno de su mal, es decir, noten, su deseo en el fruto que me dio Eva para comer. Y luego termina esta frase, porque el deseo es el principio de todo pecado. Justamente lo que está en armonía con estos textos que hemos citado de Elena White. Así que es el deseo, pero cuando el deseo desborda, se descontrola, cuando este deseo ha sido consentido por la voluntad humana, entonces estos deseos se asientan y gesta el feto del pecado, y si este proceso continúa en donde el pecado es arraigado y habituado, finalmente entonces da a luz la muerte. De esta manera, tanto Jacob, el apóstol Santiago, y como lo entiende la tradición judía y como lo entiende el espíritu de profecía, esa es la naturaleza del pecado. Se gesta de nuestros propios deseos. Muy bien, Roberto, si quieres comentar algo más.
Yo sencillamente quiero comentar, porque me parece que está demasiado claro, que es muy valiosa la ilustración que utiliza el apóstol Santiago porque nos ayuda a comprender de manera sistemática la naturaleza del pecado. Ojo, no su origen, porque por ejemplo el espíritu de profecía nos recomienda que no ahondemos mucho en el origen del pecado porque buscarle una explicación sería buscarle una excusa. Pero de esta manera, como lo describe la Biblia y como lo ilustra muy bien tanto el espíritu de profecía e incluso la literatura apócrifa, nos damos cuenta entonces la relación que tiene el pecado con la voluntad, porque muchas veces se nos pretende definir el pecado no como un acto voluntario, sino como una condición inherente de la naturaleza humana, algo con lo que se nace. Y vuelvo, por ejemplo, a la doctrina del pecado original. Nos enseña que hemos sido concebidos pecadores y con esta palabra concepción pronto vamos a darle el paso al siguiente punto, Tulio, que es de hecho la razón de ser del video, de este pequeño estudio que estamos elaborando. El Salmo 51, Tulio, ha sido un salmo sobre todo y muy específicamente el versículo número 5, ha sido un texto que se ha utilizado mucho para defender la teoría de que el ser humano desde el vientre de su madre ya tiene la culpa por el pecado, ya es un pecador. Sí. Ahora, ciertamente, y esto lo hablábamos incluso fuera de cámara, es un texto al cual se le tiene que prestar una atención detallada. Es un texto el cual se tiene que estudiar detalladamente, primero para conocer el contexto y de esa manera saber realmente qué es lo que se quiere decir específicamente en el verso número 5. Y antes de darte la palabra, Tulio, yo sencillamente quiero mencionar el contexto inmediato del Salmo 51. Si usted tiene una Biblia con subtítulos, probablemente va a decir Salmo de David, cuando después que entró a Betsabé, vino a él Natán el profeta, refiriéndose, si usted lo quiere estudiar y lo quiere leer por su cuenta, refiriéndose a Segunda de Samuel, capítulo número 11. Así que cuando nosotros tenemos esto en mente, ya nosotros podemos saber el contexto inmediato de lo que tiene David en mente, que es un contexto de arrepentimiento. Tulio, ¿qué nos puedes hablar acerca del Salmo 51? ¿Qué nos dice quizás una profundización, un estudio con conciencia del contexto? ¿Qué nos puede arrojar acerca del significado del Salmo y específicamente del verso número 5? Sí, esto es una joya literaria que pertenece, según su naturaleza literaria, no a la prosa, no a la narrativa, sino a la poesía. Y en la poesía, por lo general, se utiliza figuras, en este caso de lenguaje, para ideas abstractas, como en este caso el pecado es una idea abstracta, pero se toma figuras de lenguaje concretas para explicar, en este caso, lo que aquí David quiere expresar. Por otro lado, puntualmente este salmo está dedicado, es un salmo de arrepentimiento, un salmo de penitencia, que tiene que ver precisamente con la acción, con la actividad que tuvo David, como allí menciona en el prólogo del Salmo, luego que él había entrado a Betsabé y cuando el profeta Natán, pues, tuvo que, de parte del Señor, tuvo que confrontarlo, ¿ok? Porque el hombre estaba encubriendo allí, en este caso, su falta, su error, y tuvo que ser, en este caso, confrontado. Pero antes de avanzar puntualmente al versículo 5, quiero antes de eso dejar en claro la otra cara de la moneda y es dejar bien claro que la escritura no enseña el pecado original a la luz de lo que ahora voy a citar y luego entonces sí vamos a entrar en el Salmo 51.5. Por ejemplo, el profeta Ezequiel capítulo 18, versículos 19 al 21, dice lo siguiente, ya una cita que muchos de ustedes conocen, dice, ustedes dicen, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Noten, cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. El alma que peque, esa morirá. Entonces vemos que la falta, la transgresión de la ley es una responsabilidad individual. Entonces el pecado no se hereda.
no, porque mi papá pecó, porque mis abuelos, mi tatarabuelo hicieron aquella falta, entonces yo he heredado el pecado de ellos y por eso yo nací así. ¿Ok? Nací así y bueno, y eso es irremediable, eso no se puede revertir. No es lo que aquí el profeta Ezequiel está claramente enseñando. El hijo no porta el pecado del padre ni viceversa, ni el padre porta el pecado del hijo. El alma que pecare, por lo tanto, el pecado es una responsabilidad netamente individual. Entonces continúa, el hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío, aquí está, este mal, el pecado se puede revertir. Okay, puede haber una solución. De hecho, la solución está, que es la teshuvá, es la vuelta, el retorno al Señor, dice. Pero si el impío, o sea, la gracia del Señor que nos atrae, ¿no? Pero si el impío se aparta de los pecados que ha cometido, guarda mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, en este caso no morirá. Entonces la escritura es clara a través del profeta Ezequiel que no existe en este caso la idea de pecado original, que cargamos con la culpa de otros, en este caso, o heredamos de otros, en este caso, por así decirlo, el pecado. Ahora sí vamos entonces puntualmente al Salmo 51, 5. Muy bien. Quiero primeramente, a la hora de utilizar o leer este pasaje, quiero citar el texto hebreo que se traduce allí como me formaste. Dice, Hem beavon ojalá ti. Esa expresión, ojalá ti, si uno, digamos, investiga un diccionario especial como por ejemplo el de Moisés Chávez, es un académico y experto pues tanto en arqueología bíblica como también en el idioma hebreo, es un peruano, Moisés Chávez, hay un diccionario que se llama así. Él va a definir esta palabra cuya raíz es la palabra hul, cuyo radical es hul. Dice que este término no dice que significa formar. Es decir, cuando dice, he aquí en iniquidad, ¿ok? Que es la palabra que ya vamos a ver, vamos a consultar y vamos a ver la variante con el texto más antiguo, que es la Septuaginta, la versión griega, y vamos a ver que va a decir algo distinto. Pero allí dice, he aquí que en iniquidad, ojalá ti. ¿Qué significa esa expresión? Esta palabra significa danzar en círculos. Significa girar. O en este caso, tornar. En última instancia, significa concebir. Lo que podemos ver este texto a la luz del contexto, o esta expresión a la luz del contexto, podríamos decir entonces que en iniquidad he sido tornado. Es decir, que hubo un cambio en este caso, en David, posterior a la experiencia, ¿ok? Posterior a la experiencia que él tuvo con Betsabé, ¿ok? Y a partir de lo que esa transgresión desencadenó. Así que la palabra formar no es la palabra adecuada para este verbo, sino tiene que ver principalmente con girar. O sea, dar vuelta en círculo significa tornar. O sea, eso es lo que en este caso, desde el hebreo, podemos deducir, ¿ok? Con estas herramientas de que esta expresión tiene que ver con eso. Es decir, un cambio, sí, un cambio producto de la acción que en este caso cometió seguramente David, un hombre dedicado a realizar el juicio y la justicia, ahora se ha tornado, ¿ok? Se ha tornado, ha girado en iniquidad debido a la acción que éste comete. Y luego, posteriormente dice, y en pecado, en este caso, me concibió. Ahí sí el verbo es concebir, literalmente calentar, aparearse. El verbo tiene que ver con, gráficamente, con el apareo de los animales. Cuando los animales están en celos, está describiendo ese asunto. Entonces, en pecado me concibió o me apareó, en este caso, mi madre. Ahora, vamos a ver una variante interesante con la Septuaginta, la versión griega. En la Septuaginta, en la versión griega,
La palabra que se traduce como iniquidad es la palabra anomia, ¿okay? La misma que utiliza el apóstol Juan, ¿okay? Es el mismo concepto, está conectado. O sea, el pecado es la anomía, ¿okay? Así que incluso podemos hacer un quiasmo con este versículo. La palabra iniquidad y pecado van en el centro, mientras que el concepto de tornar o girar y el concepto de concebir están, en este caso, a los laterales, si se quiere hacer, en este caso, un quiasmo del versículo. Así que la palabra iniquidad aquí en el texto griego de la Septuaginta está en plural. Esto es interesante, no está en singular. Así que esto describe actos, esto describe acciones. O sea, en iniquidades he sido, la palabra griega es silambano, es decir, he sido tomado, he sido capturado. Aunque también se puede utilizar y se puede traducir como concebir, pero principalmente tiene que ver con la idea de tomar preso, o sea, capturar. Y para esto es interesante un comentario que un rabino llamado Johan Girona, que es primo de Maimónides, haciendo un comentario de este salmo, dice lo siguiente: alguien que comete una transgresión, dice él, ha sido primero capturado por la lujuria, o sea, por el deseo, e incitado a él por la inclinación al mal, es decir, el Yetzer Hara. Es decir, la persona ha tenido que consentir en entregarse totalmente a este deseo para que se pueda, en este caso, llevar a cabo en este caso, el pecado. Y finalmente, entonces, en pecado me concibió mi madre. Ahora, el tema me concibió mi madre, por lo general los rabinos tienen dos tesis sobre esta expresión. Una es que aquí mi madre se refiere, esta es una opinión, y es importante que lo sepan, que se refiere a Eva. Es decir, que luego, es decir, que la humanidad se repobló después de que Eva había incurrido en aquella transgresión, y en ese sentido mi madre se refiere a ese contexto digamos, de los hijos, pues, que han nacido a partir de ella en esa condición después de la transgresión. Esa es una tesis. Pero la mayoría concuerda de que en este caso esa idea de mi madre está haciendo referencia a la misma mala inclinación, ¿ok? La misma mala inclinación, es decir, es un lenguaje figurado, no tanto literal refiriéndose a la madre biológica que lo parió, sino un lenguaje figurado que cuando la mala inclinación, o en este caso, la concupiscencia o el deseo domina en el hombre, entonces en esa persona se concibe o se gesta las acciones, en este caso, las acciones de iniquidad. Es decir, una vez que el hombre consiente de manera voluntaria en ceder a sus deseos que lo arrastran y lo seducen, en este caso, al pecado. Es decir, que a la luz de este salmo, el pecado siempre será una elección, será una acción. Es cierto, los deseos que hemos heredado pueden, una vez al ser cebados, al ser habituados por la voluntad a ceder a sin embargo, este deseo puede ser subyugado por la gracia de Dios, y este deseo puede, en cierta manera, ser sometido y subyugado en obediencia y en cautiverio a la voluntad, en este caso, del Maestro, en este caso, de Cristo. Entonces, eso es lo que este servidor, pues, de manera humildemente, puede comentar al respecto sobre este salmo. Muy bien, Roberto, si tienes algún comentario, algún aporte que hacer. Me llama la atención, Tulio, que independientemente las dos tesis que mencionas de la sabiduría rabínica, tiene que ver con elección. No tiene que ver con algo inherente a la naturaleza, algo que David está, digamos que estructurando, de lo que está filosofando acerca de que él nació con una naturaleza en la cual la culpa del pecado ya estaba inmersa, sino que independientemente de estas dos versiones, estas dos teorías, nos dan el papel principal de la elección. Es decir, tiene que haber un consentimiento del ser humano,
precisamente para que el pecado pueda concebir. Y algo que me llama poderosamente la atención, Tulio, es que todo esto tiene mucha coherencia con lo que nosotros leímos acerca de la naturaleza humana en el libro o en la epístola del apóstol Santiago. No sé qué Exactamente, te allá pareció iba. a ti la primera vez que lo leíste. Sí, exactamente. Por eso quise dar primero estos argumentos para desencadenar allí. Es que esto es una figura de lenguaje. O sea, como esto es una literatura poética, mi madre en este contexto no se refiere tanto a la madre biológica que lo parió en pecado, sino en este caso, la epitomía, la concupiscencia que ha gestado en David al consentir o al poner la voluntad al servicio de esta concupiscencia, gestó, parió, en este caso, el pecado. Ese es en este caso, el punto. Es un lenguaje poético. Por eso, y el resto de la poesía trata, por ejemplo, lávame con hisopo. No es que literalmente el Señor va a tomar el hisopo y lo va a rastrear con el hisopo, no, en un sentido figurado. ¿Ok? Por eso es un lenguaje poético, es un tipo de la En la poesía. literatura de los profetas se dice, ni que te laves con lejía. ¿Te acuerdas de ese texto, Tulio? Exactamente, exactamente. Evidentemente también Profetas es eran lenguaje figurado. es un lenguaje figurado. Entonces, aquí la madre no es literal de la madre biológica, sino es un referente y la sabiduría rabínica pues concuerda que se refiere a esa predisposición que cuando toma el control del ser humano, entonces donde ahí se pare, se gesta en este caso el pecado. Cuando la voluntad humana ha cedido de que este deseo lo domine y lo controle. ¿Okay? A eso es lo que en este caso el Salmo está aludiendo. Por eso que es interesante que la otra expresión es que la palabra ojaltí no tiene que ver con formación, la palabra tiene que ver más bien con tornar, con dar un giro. Entonces, entonces esta expresión tiene que corresponder con la anterior. Ahí no se está hablando de concepción. Eso es un lenguaje figurado para decir de que la inclinación ha tomado preponderancia en ese momento, en esa tentación que tuvo David, y esa tentación gestó precisamente, en el caso de David, el pecado bajo el consentimiento de la voluntad de David. Así que fue un acto voluntario. Por eso él dice en el contexto, en el versículo 6, a ti solo he pecado y he hecho, está hablando de acción, he hecho lo malo delante de tu rostro. Entonces, eso es una acción. No está hablando de una condición con la que en este caso nace. ¿Ok? Y tiene sentido, Tulio, cuando nosotros hablamos del concepto de tornar, porque cuando nosotros analizamos la vida de David, encaja perfectamente con esta definición. Más que todo, si tal como tú lo habías dicho, esta definición de tornar es una de las primeras definiciones del abanico semántico de la palabra. Y tiene sentido porque vemos que David fue un fiel servidor de Dios y cuando se le presentó esta tentación, lamentablemente cayó y digamos que tornó de una posición de fidelidad a una posición de rebeldía. Tiene, a mi entender, más sentido a que él esté hablando de eso en referencia o en oposición a que esté hablando de una definición ontológica del pecado. Tiene más sentido en ese sentido, en ese aspecto. Y bueno, también nosotros debemos tomar en cuenta algo que tú mencionaste y es que es fundamental, y es el estilo de escritura que se está empleando. Es decir, cuando nosotros leemos, y eso no solamente sucede en este capítulo, sucede en muchas porciones de la escritura, cuando nosotros leemos lenguaje que evidentemente es poético, debemos tener cuidado con la interpretación, porque no siempre lo que vamos a estar leyendo va a estar escrito de manera literal, o puede ser una figura, también sucede en el lenguaje profético. Es por eso que debemos tener en cuenta el contexto, incluso la gramática en la cual está escrita en el idioma original y también precisamente la temática de la que se está hablando y el tipo de escritura que se está empleando en ese aspecto. Y bueno, Tulio, ya aclarado este punto, o por lo menos intentamos abarcarlo con la ayuda del Señor, yo quiero quedarme con algo interesante que tú habías dicho. Tú mencionaste, creo que cuando tocábamos el segundo punto, cuando hablábamos del libro de Ezequiel, que el pecado no es irreversible. Y enseguida, Tulio, yo cuando mencionaste eso, yo pensé en el pacto eterno, porque cuando estudiamos el pacto eterno nos damos cuenta de algo súper poderoso, por decirlo de alguna manera, y es que el Señor ha prometido que ese pecado que nos domina, que hace de nuestro cuerpo un miserable esclavo de la tentación,
hace por medio del poder del Espíritu Santo que nosotros ahora seamos obedientes a su ley. ¿Qué puedes decirnos tú al respecto, Tulio? Desarrolla un poco más ese punto acerca de lo que habías dicho, que el pecado Bueno, no es irreversible. sigo con lo que iniciamos, con Juan. Juan menciona entonces todo aquel que es hacedor del pecado. Es interesante que el verbo en griego denota un oficio, ¿ok? Está en el oficio, en la práctica habitual del pecado. Hace también la ilegalidad, pues el pecado es la ilegalidad, ¿ok? El desafuero de la ley. Entonces luego continúa, y para esto él apareció, ¿ok? El contexto, versículo 5, y para esto él apareció, para quitar los pecados, ¿ok? Y no hay pecado en él. Obviamente está hablando del contexto de la transgresión, de la acción, del hacer, del quehacer del pecado. Y si queremos ir más adelante, en el versículo 7 dice, todo aquel no se engañen, nadie os seduzca, todo el que hace justicia es justo, ¿ok? Y es nacido de él. Todo el que hace el pecado es del diablo. Y para esto padeció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que allí Juan claramente y de manera contundente, pues menciona, nos anima a nosotros de que realmente es posible para nosotros vivir una vida de justicia, es posible para nosotros vivir una vida de piedad y exenta, en este caso, de la participación del pecado. Muy bien, de la práctica habitual del pecado. Correcto. Puede eso ser erradicado de nuestra naturaleza humana, ¿ok? A pesar de que tengamos, digamos, en nuestra carne deseos, ¿ok? Pero estos deseos, como dice el apóstol Pablo, son crucificados, ¿no? Si somos de Cristo, hemos crucificado nuestros deseos y pasiones, ¿ok? Ese es lo que aquí el apóstol menciona. Muy bien, Roberto. Gloria a Dios, Tulio. Y creo que no hay mejor manera de terminar este estudio. A pesar de que siempre se intenta ser breve, la verdad es que este es un tema que puede desarrollar horas de conversación y de estudio. Sin embargo, es una manera perfecta de culminarlo porque nos enseña una verdad fundamental que está en las Sagradas Escrituras. Y es que Dios no quiere que nosotros seamos esclavos del pecado. Y es precisamente lo que acabas de leer. Para eso vino el Hijo del Hombre. Para eso vino el Señor Jesús, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y es lo que promete precisamente el pacto eterno reflejado en los profetas, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, en Ezequiel capítulo 36 y en un versículo que en este canal leímos mucho, que es precisamente Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. El Señor nos quiere hacer libres. El Señor no quiere que pensemos que nosotros hemos nacido con una condición la cual va a ser imposible de erradicar hasta que venga el Señor Jesús. El Señor quiere que desde ahora nosotros abramos el corazón y por medio de la obra de su Espíritu, por medio de la fuerza de su poder que emanan a través del Hijo de Dios, nosotros podamos empezar a vivir una vida sin pecado, estando en este mundo, sufriendo tentaciones, porque eso siempre hay que dejarlo claro. El hombre siempre va o puede recibir la tentación, puede verse tentado por sus pasiones, pero para caer y para que esa pasión sea transformada en pecado, tiene que tener primero su consentimiento y que el hombre decida voluntariamente obedecer a ese impulso de sus miembros, como dice el apóstol Pablo, para de esa manera terminar transgrediendo la ley de Dios. Así que bueno, Tulio, yo creo que por los vientos que soplan vamos a tener una parte 2 de este video, o quizá vamos a estudiar unos temas relacionados. Pero de No sé verdad, Tulio, bueno, si, te agradezco mucho. no sé si estaría improvisando. Bueno, quería comentar algunos referentes a la naturaleza de Cristo, pero bueno, quería sencillamente mencionar, bueno, qué puede tener entonces esta lectura de la Escritura, cómo puede repercutir entonces con la naturaleza humana de Cristo. Y quería traer una cita de un autor adventista que se llama Ralph Larson. Él escribió en su libro La palabra fue hecha carne, o se hizo carne, sí, fue hecha carne. En inglés se diría The Word was made flesh, ¿ok?
Y en la página 15 a la 16, interesantemente, él toma algunas citas del Espíritu de Profecía donde la sierva del Señor emplea un vocabulario para describir la naturaleza pecaminosa, una específicamente para el Señor Jesús y otra con respecto a nosotros, si me permite en este caso citar al autor, las citas que ella utiliza. Parece ser, o mejor dicho, estas citas son tomadas de testimonios selectos en la página 133, donde dice la sierva del Señor en el idioma inglés: él tomó sobre sí mismo la semejanza o la similitud de la naturaleza o de la carne pecaminosa. En inglés diría: he took upon himself the likeness of sinful flesh. Es decir, la palabra sinful. Es interesante que ella lo emplea, de acuerdo al autor, es única y exclusivamente para el Salvador. Y entonces el autor explica el sufijo full en el idioma inglés. Y esto es interesante, este aporte, cuando dice: esto significa tener una tendencia hacia. ¿Qué quiere decir esto? El autor explica: esto no llega a describir un acto real. Dice él, no llega a describir un acto real, el término sinful. El término pecaminoso, es decir, sinful, según este uso, no se refiere a ningún acto de pecar, mucho menos estar lleno de pecado, como algunos lo leerían. Significa tener una tendencia hacia el pecado que describe con precisión como la carne, es decir, la naturaleza en que los humanos caídos viven. Elena de White usa consistentemente este término sinful para describir la carne, es decir, la naturaleza en la que Cristo hizo su tabernáculo terrenal. Es interesante que en la versión King James, cuando se cita Romanos 8:3, que Jesús vino en la semejanza de carne de pecado, se utiliza el término sinful flesh. Es la misma expresión. Ahora, ella vio su carne, su naturaleza, teniendo las mismas tendencias naturales, las propensiones, no las malas propensiones, sino las propensiones naturales que tiene en este caso, nuestra carne. Pero es interesante que ella utiliza un término similar que también se traduce como naturaleza pecaminosa, que es la palabra sinfulness. Entonces dice que la palabra o el sufijo ness describe, aunque él dice aquí un estado del ser, pero aquí él va a explicar esto. Esto va mucho más allá de una tendencia hacia. Es decir, esta expresión implica la práctica real de pecar. Elena de White aplica este término a los humanos, pero nunca a Cristo, para que se entienda que se dice que Cristo pecó. Permítame en este caso cómo el autor cita a Ellen White. Dice: en él no había engaño ni pecaminosidad. Cuando Elena White dice esto respecto a Cristo y utiliza el término sinfulness, en él no había engaño ni pecaminosidad, sinfulness. Sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, sinful flesh. ¿Ven? Hay una diferencia de términos, sinfulness y sinful. Entonces, dice ella, tomando la naturaleza, no la pecaminosidad, dice ella, no la pecaminosidad, sinfulness, en este caso del hombre. Entonces, Elena White puntualiza los términos. Sinfulness al hombre, porque aunque el hombre tiene tendencia a, en esta tendencia ha participado, ha pecado. La diferencia con Cristo es que hereda la propensión a, pero no participa. Por eso la diferencia en este caso de términos. Otro término, por ejemplo, la palabra sinlessness, que se traduce como impecabilidad. Dice, citando el autor, por ejemplo, esta cita también de testimonios selectos, dice ella: todo aquel que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición de impecabilidad, sinlessness, en la que vivía Adán antes de su transgresión. O sea que es posible en este caso, la impecabilidad, como aquí ella menciona. Entonces, en relación a Cristo, dice ella, al tomar la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no
por lo menos no participó en su pecado, aunque Cristo toma la naturaleza caída, no participó en su pecado. No, dice, no debemos tener dudas con respecto a la perfecta sinlessness, la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Es decir, utiliza el término sinlessness, impecabilidad aplicado a Cristo, que en otro texto es la que acabamos de citar, que es posible para nosotros alcanzar el estado, la impecabilidad, disculpen, no utilizar el estado, sino la impecabilidad a la semejanza de Adán antes, en este caso, de pecado. Y hay otra palabra en inglés que es sinless. Sinless, que significa impecabilidad. Esta se utiliza en el contexto que no solamente no posee pecado, sino que tampoco es imposible pecar, que esto es lo que propone el perfeccionismo o la llamada carne santa. Esto es otro concepto. Entonces, estos aportes interesantes en la terminología de Elena White sobre la naturaleza pecaminosa es muy valioso y muy esclarecedor para definir en este caso los términos. Muy bien, Roberto. No, es maravilloso, Tulio. La verdad que asombroso cómo un estudio detallado, consciente del contexto y de los términos, por medio de esas herramientas, el Señor puede revelarnos mucho acerca de temas que, a pesar de que hoy en día son controversiales, están a la luz de la Escritura y están a la luz del espíritu de profecía. Así que, queridos amigos, quiero pedirles que si ustedes quieren un tema con Tulio un poco más amplio sobre esta temática acerca de la naturaleza humana y la naturaleza humana de Cristo, por favor dejen un comentario y nosotros lo estaremos tomando en cuenta para una próxima participación. Por los momentos, Tulio, ha sido un verdadero placer tenerte en este canal, como siempre. Esperamos que Dios bendiga tu ministerio. Tulio tiene un canal increíble. Si a usted le gusta ahondar en el texto bíblico, sobre todo en el idioma hebreo, nosotros queremos recomendarles el canal de Tulio Expositivo con Tulio Reyes Miranda. Vamos a dejar la descripción o el enlace al video aquí abajo en la descripción de este video para que usted pueda acceder y se pueda suscribir al canal de nuestro amigo Tulio. Tulio, palabras finales y un saludo para nuestra audiencia. Bueno, definitivamente, como tomando las palabras de la sierva del Señor, definitivamente el hacer el pecado, el quehacer del pecado es parte de nuestra elección. Sin embargo, si elegimos dejarnos atraer por la gracia de Cristo, la gracia de Cristo hará en nosotros el querer como el hacer según su voluntad. Amén. Eso es un versículo hermoso. Dios hace tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, queridos amigos, no se olviden también suscribirse a este canal. Si les gustó el video, por favor, compártanlo en sus redes sociales, compártanlo con sus amigos y aquí seguiremos en una próxima oportunidad, con la ayuda del Señor, estudiando su palabra y, por supuesto, dejándonos dirigir por el Espíritu Santo para poder seguir siendo ilustrados por medio de Cristo. Que el Señor les bendiga y les guarde, queridos amigos, y será hasta una próxima oportunidad.